pues ya. Bueno, vuelvo a repetir. Les decía entonces que en este formulario van a encontrar para ciertos teoremas para poder resolver sus ejercicios. En la parte 2 del primer parcial, el examen parte 2. Estamos comenzando primero con el análisis o el cálculo de la capacidad o velocidad o tasa de datos máxima que pueda haber en un canal dicho por Nyquist, en un canal ideal libre de señales indeseables o libre de ruidos, o en otras palabras un canal sin ruido, ¿no? Decíamos que este teorema está dado por ciertos parámetros en donde se dice que la capacidad o la velocidad de datos o de transmisión máxima en un canal sin ruido va a ser igual, ¿no? Va a ser igual a 2 veces el ancho de banda medido en unidades de hercios. En otras palabras es 2 veces por, ¿no?, la frecuencia máxima menos la frecuencia mínima, ¿no? En otras palabras, ¿no? Como lo estoy colocando acá. El ancho de banda es equivalente a decir o a calcular la frecuencia máxima menos la frecuencia mínima, ¿no? ¿Por qué se los pongo así? Porque en el enunciado, en vez de decir el ancho de banda como tal, pues les da 2 frecuencias, ¿no? Entonces ustedes van a tener que identificar cuál es la máxima y cuál es la mínima. ¿Cuál va a ser la máxima? Obviamente va a ser la mayor al segundo dato de frecuencia que le den, si en caso sea la mínima, ¿no? Esto va a estar relacionado en producto con un logaritmo en base 2 de un parámetro m. Esta m va a ser el cálculo o va a ser el parámetro que calcula los niveles discretos de una señal para su posterior muestreo. A ver, cuando quiere entrar, ya está, ¿no? Listo. Eso, ¿no? Entonces estos parámetros tienen ustedes que tomar en cuenta, ya que no siempre les va a pedir quizás la capacidad máxima, les va a pedir tal vez, o nos pueden evaluar, como lo colocaba acá, además de la capacidad máxima, nos pueden evaluar los niveles discretos de la señal para el muestreo, el parámetro m, ¿no? En el cual ustedes van a tener que despejar, y para eso ya les ahorro ese minúsculo trabajo, minúsculo esfuerzo de el despeje, ¿no? Aquí está el despeje como tal que ustedes tuvieran que o tendrían que calcular si el enunciado les pide calcular los niveles discretos de dado estos datos, ¿no? Si nos dan como dato la capacidad y el ancho de banda, pero nos piden hallar m, entonces estamos habilitados, estamos en la posibilidad, de poder calcular los niveles discretos, ¿no? Y eso pues se hace mediante el despeje, que ya lo tienen acá, se los he escrito, ¿no? Entonces, esto con relación al cálculo de la capacidad máxima, medidos, repito, en unidades de bits sobre segundo, sin ruido, ¿no? Este es el teorema de Nyquist. También, por si acaso, si les aparece en forma de teoría, un enunciado de falso y verdadero o pregunta abierta, acuérdense que el teorema de Nyquist evalúa el canal o la tasa de datos máxima en un canal libre de ruido, ¿no? Ahora, ¿quién vendría a ser o qué teorema es el que sí evalúa el canal o la tasa de datos máxima cuando sí existe la presencia de un ruido o de alguna señal indeseable? Pues es el teorema de Shannon, ¿no? Es el teorema de Shannon aquel que va a delimitar, ¿no?, de manera teórica, enfocándose más que todo en este parámetro que es la relación señal a ruido, ¿no? SN, ¿no? Que es la diferencia con el anterior teorema en el cual no presenciamos, ¿no? En este teorema de Shannon tenemos este parámetro que contemplar, que es la relación señal a ruido, ¿no?, que en realidad es mediante la cual la utilizamos como una forma de métrica, ¿no?, para medir la calidad de este canal, ¿no? Y decimos que este va a ser un canal real porque es lo que se presenta en las transmisiones, ¿no?
Ahora, esto que quede claro, en los enunciados nos pueden aparecer o bien la relación señala ruido en valores lineales, como lo estoy señalando acá, o la relación señala ruido expresado en decibel, ¿no? O en dB, como lo quieran ver, ¿no? Entonces, nos pueden pedir calcular la relación señala ruido en valores lineales o calcular la relación señala ruido expresado en decibeles, o así como también nos pueden dar como dato en ambos casos, ya sea en este primer caso o en este otro caso, ¿no? Entonces tienen que saber diferenciar estas dos cosas, no confundir el valor de la relación, repito por favor que varios se equivocaron en el anterior semestre, el valor de la relación señala ruido expresado en decibeles, venían y lo reemplazaban acá en el teorema. No, eso es un error. Lo que tienen que hacer, o mejor dicho, la relación señala ruido, la unidad que está escrita aquí en el teorema, está expresada en valores lineales. Entonces, si les da el enunciado, el dato de la relación señala ruido en decibeles, lo que ustedes tienen que expresar o convertir, es necesario convertir a una relación señala ruido en valores lineales. ¿Y cómo lo hacen? Mediante esta fórmula. Ya los tengo despejados para ustedes, no se molesten en despejar. Esta es la que ustedes tienen que aplicar o calcular si dado una relación señala ruido expresada en decibeles, para calcular la relación señala ruido expresada en valores lineales, ¿no? Entonces simplemente ustedes reemplazan, obviamente pueden usar su calculador, eso sí es válido, eso sí está permitido, y el resultado que ustedes obtengan acá van a ya reemplazar en el teorema de Shannon si lo que quieren es tal vez calcular la capacidad máxima, etcétera, ¿no? Entonces aquí, como también suelo aclarar, cuando se trata de la evaluación de un canal máximo con la presencia del ruido, nos pueden evaluar obviamente lo anterior mencionado, la capacidad de datos máxima, o así como también la relación señal-ruido, ¿no? Entonces son estas dos cosas que también nos pueden evaluar, ¿no? Entonces deben diferenciar los ejercicios, deben relacionar los ejercicios dependiendo qué es lo que buscan, ¿no? Si nos hablan de niveles, tenemos que acordarnos del teorema de Nyquist. Si nos hablan de la relación señal-ruido, ¿no? Tenemos que acordarnos del teorema de Shannon. Y pues no creo que se les dificulte memorizarse, ya que se parecen un poco, ¿no? La diferencia solamente está o radica en ciertos parámetros en relación al ancho de banda. En el teorema de Nyquist es 2 veces el ancho de banda, en el teorema de Shannon solamente se considera el ancho de banda como tal, ¿no? Logaritmo en base 2, en el caso de Nyquist, logaritmo en base 2 de los niveles, ¿no?, discretos de la señal, y aquí en el teorema de Shannon, logaritmo en base 2 de la relación señal-ruido en valores lineales más 1, ¿no? Y también no se olviden la capacidad de datos máxima. La capacidad de datos máximas en el teorema de Shannon pues se mide en unidades de bits sobre segundos, ¿no? Entonces eso con respecto a los ejercicios que estén relacionados a estos teoremas para aplicar o para calcular. Otros ejercicios que puede que les toque es el tema o el caso de la detección y corrección de errores de bit con Hamming, ¿no? Aquí, a ver, quiero quitar esto, ahora sí. Aquí lo que tienen que tener en claro es que en el enunciado les van a dar una secuencia de bits, y ya vamos a ver algunos modelos, una secuencia de bits en el cual ustedes tienen que tener en cuenta un aspecto relacionado a los bits de paridad par, ¿okay? Les aconsejo usar este concepto de bit de paridad par, en el cual para marcar los bits de paridad par tenemos que estar de acuerdo que en una secuencia de bits
una cantidad par de números de 1 binario, el bit de paridad se va a marcar en 0. Y si tenemos, caso contrario, una secuencia de bits en el cual se presenta una cantidad de 1 binario impar, ¿no? Como pueden ver acá abajo, el bit de paridad se marcará o se colocará 1. Entonces, este concepto tenemos que recordarlo y tenerlo de acuerdo para poder armar nuestro procedimiento, diría yo, de Hamming, ¿no? En el cual tenemos que separar los bits de paridad, como pueden ver acá en el ejemplo, así como también los bits de datos, ¿no? A ver, ¿alguien quiere entrar, creo? No. Listo. Entonces, ¿cómo van a colocar ustedes los bits de paridad par? Pues los van a colocar en posiciones de potencia de 2 a la n, ¿no? Como pueden observar, si empiezo a decir, ¿no? 2 elevado a la 0 es 1. En la posición 1 tenemos el primer bit de paridad par, ¿no? 2 elevado a la 1, a potencia 1, sería 2. Y en la posición 2 tendríamos el segundo bit de paridad par, 2 elevado al cuadrado, sería 4. En la posición 4 tendríamos el bit de paridad 3. Y así sucesivamente, ¿no? Nosotros vamos a colocar los bits de paridad par dependiendo la cantidad de bits que tenga la trama o la secuencia que nos den como dato en el enunciado, ¿no? En este caso, esta secuencia que ven acá es una secuencia que lo he sacado, lo he obtenido de un enunciado, de un examen de los modelos del 2023. Y pues lo que se acostumbra, ¿no?, es escribirlo y tratar de señalar o apuntar, no sé cómo decirlo, la posición donde van a estar los bits de paridad par, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, he señalado de manera conveniente que los bits de paridad par van a estar colocados en posiciones de 2 a la n, ¿no? Yo creo que ya eso se han debido de dar cuenta, ¿no? 2 al cubo, 8. En la posición 8 vamos a tener en este caso el cuarto bit de paridad par, ¿no? Toda esta secuencia tiene 15 dígitos como tal, ¿no? Y en esta secuencia de 15 dígitos como tal, pues solamente se va a considerar, vamos a tener una cantidad de 4 bits de paridad par, ¿no? El resto de los bits van a considerarse como bits de datos, ¿no? Y una forma de reconocerlo sería como lo he escrito acá, es el procedimiento que, bueno, personalmente yo lo suelo hacer así. He visto otros procedimientos muy abreviados de otros compañeros. No sé si el ingeniero también les enseñó tal vez su propio procedimiento. Todos son válidos porque todos llegamos a la misma respuesta. Unos son más cortos que otros, pero personalmente a mí me gusta hacerlo así, ¿no? Entonces, de esto se trata, ¿ok? Generalmente, lo que los enunciados en los exámenes buscan preguntar o buscan que averigüemos es cuál va a ser la secuencia de bits que va a pasar a la capa de red, ¿no? Haciendo o recordando este tipo de enunciados, generalmente nos dicen, o va más o menos así: se tiene una secuencia de bits, una trama de bits, en el cual, a nivel de capa de enlace de datos, en el cual se desea saber a través de Hamming cuál va a ser la secuencia enviada a la capa de red. Entonces, esta secuencia de bits a nivel de capa de enlace de datos va a tener unos bits de paridad par, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es sacar los bits, o sea, separar los bits de paridad y solo extraer los bits de datos, ¿no? Los bits de datos que van a ser aquella secuencia que van a ir a
van a ser enviados a la capa de red, ¿no? Además de eso, con Gemini podemos observar o podemos corregir si hubo algún error en los bits de datos gracias a los bits de paridad par, ¿no? Mediante los bits de paridad par vamos a poder determinar si hubo algún error en los bits de datos y, si ese fuera el caso, poder corregirlo para solamente justificar la respuesta, ¿no? Escribiendo la secuencia de bits de datos y aquí adicionar diciendo mencionar diciendo que esta va a ser la secuencia que va a ser enviada a la capa de red, ¿no? Bueno, más adelante vamos a ver un ejercicio, a ver si nos toca, sí, pero del modelo 224 vino. Y bueno, me falta hablar sobre los ejercicios relacionados a CRC. Y bueno, para eso ya nos vamos a acá, ¿no? Lo que habíamos visto ayer, ¿dónde está? Y acá está, ¿no? Justamente esto. No me deja hacer zoom, porque en fin, ya. Bueno, ¿qué dicen, no? A ver, esto lo vamos a cortar.